Bienvenidos al segundo resumen de la ayudantía de Cálculo 1. Esta semana trabajamos continuidad y límites con Euler. En lo que sigue del video explicaré en qué consiste cada tema y luego haré ejercicios vistos en la misma ayudantía. Lo primero para analizar la continuidad de una función es identificar los requisitos que debe cumplir para que sea continua. Luego, según cuáles se cumplan y cuáles no, podremos asignarle a la función la calidad de continua, discontinua evitable y discontinua inevitable. Para que la función f de x sea continua en un punto A, debe cumplir con tres cosas. Primero, el límite de f de x cuando tiende a A debe existir, lo que significa que los límites laterales cuando tiende a A por la derecha y por la izquierda deben ser iguales. Segundo, debe existir f de A. Y tercero, el límite de f de x cuando x tiende a A debe ser igual a f de A. O sea, las primeras dos condiciones deben dar el mismo valor. Se nos presenta una función de x, que cuando es menor que 2 es x cuadrado, pero cuando es mayor o igual a 2 es 4. Y se nos pide evaluar la continuidad de la función de x en 2. Gráficamente la función se vería así. A la izquierda del 2 estaría x cuadrado, y desde el 2 hacia la derecha se encuentra y es igual a 4. Para ver si se cumple el primer requisito, evaluaremos el límite de f de x por la izquierda y por la derecha del 2. Esto simplemente reemplazando valores en la función que se acerquen al 2, pero que no lleguen a él. Como ambos tienden a 4, entonces el límite de f de x existe, y es 4. Luego, evaluamos f de 2, y al ser también 4, llegamos a la conclusión de que la función es continua. En el caso de agregar un tercer trozo para la función compuesta, la continuidad cambia. En esta oportunidad, f de 2 sería 5. Distinto al límite cuando la función tiende a 2, por lo que sería discontinua evitable. En el caso de que los límites laterales de la función en un punto tuviesen resultados distintos, se nos presentan dos formas de discontinuidad inevitable. Cuando el espacio entre los trozos tiene un valor real, es discontinua inevitable de salto finito. Pero cuando ambos trozos de la función se van a los extremos del cartesiano, la función es discontinua inevitable de salto infinito. Hay tres reglas que quiero recalcar, ya que últimamente se están dejando de lado al operar con límites. La mayoría entra directamente a factorizar sin darles importancia. La primera, la regla de la suma, dice que el límite cuando x tiende a A de la suma o resta de dos funciones es igual a esa suma o resta de los límites de las dos funciones por separado. La segunda, la regla de la multiplicación, dice que el límite cuando x tiende a A del producto de dos funciones es igual al producto de los límites de las dos funciones por separado. Y la tercera, la regla de la potencia, dice que el límite cuando x tiende a A de una función elevada a otra es igual al límite de la primera función elevada al límite de la segunda. Esta regla es muy útil cuando analizamos una función en la que usamos Euler. En estos casos, frecuentemente se nos presenta un límite cuya función es una fracción, que al ser reemplazado por el valor al que tiende, el denominador se hace 0. Para resolverlos, usaremos productos notables que eliminen las raíces y de esta manera puedan operarse de forma más normal. La opción más usada en estos casos es multiplicar por el conjugado. Para el primer ejemplo, el conjugado sería la raíz de 1 más x más raíz de x, llevando a un límite en el infinito que se puede trabajar sin ningún problema. En el segundo ejemplo se nos presenta un límite que tiende a 81. Multiplicando por su conjugado podemos simplificar toda la función obteniendo como resultado 18. El último ejemplo funciona de la misma manera. Simplifica la fracción de forma que se pueda reemplazar el valor al que tiende el límite llegando al valor de 1/2. Esta forma de resolver límites es bastante útil. Al principio hay dificultad en identificar el conjugado para simplificar la fracción, pero una vez que se aprende a usar no habrá problemas para este tipo de ejercicios. Para los límites en los que se usa Euler hay dos casos, cuando tiende a 0 y cuando tiende a infinito. En ambos se nos presentará una función elevada a otra y tendremos que hacer cambios en la forma de representar dicha función, obviamente sin alterar el resultado, para que se parezca a una de las fórmulas.
La fórmula nos presenta el límite cuando tiende a infinito de 1 más 1 sobre n elevado a n, y esto es igual a Euler. En todos los casos, habrá una función de x elevada a otra g de x, y los pasos para resolver este tipo de límite serán los siguientes. Vamos haciéndolo con un ejemplo. Tenemos al límite cuando x tiende a infinito de x cuadrado más x más 5 sobre x cuadrado más 5 elevado a 2x más 3. Primero, a la función base se le suma 1 y se le resta 1, apartando f de x menos 1 en un paréntesis y reducir para operar con más facilidad. Luego, hay que invertir la función dejando un 1 arriba y elevando a menos 1 lo que queda en el denominador. Todo esto para que se parezca a la fórmula de Euler, quedando esa fracción como x cuadrado más 5 sobre x. Lo único que nos falta es agregar el denominador al exponente, multiplicando y dividiendo a g de x por ese denominador. En este punto nos quedará la función con forma de Euler, 1 más 1 sobre algo elevado a ese algo. Lo que resta se deja como exponente de Euler. En caso de ser un número real, aquí termina el problema, pero si es una función, se debe aplicar la regla de la potencia y obtener el límite del exponente, llegando así al resultado final. Cuando el límite tiende a 0, la fórmula tiene un par de cambios. Ahora es 1 más n elevado a n invertido, o n a la menos 1, y también se nos presentará una función elevada a otra. En el primer paso también se suma 1 y luego se resta 1 la función base, apartando f de x menos 1 en un paréntesis para trabajar con mayor facilidad. Se agrega la función invertida en el exponente y se multiplica arriba para no tener que alterar el resultado. De esta forma, el límite se convierte en Euler, una vez más dejando el resto en el exponente. De la misma forma que en el infinito, si el exponente pertenece a los reales, el problema ya está resuelto, pero si es una función, se aplica la regla de la potencia hasta despejar el exponente. Bueno chicos, eso fue lo que vimos esta semana, espero haberles sido de ayuda. Recuerden que la semana que viene tienen la prueba, por lo que no habrá ayudantía el jueves. Pido que asistan por favor a la del miércoles, porque vamos a ver un par de ejercicios que les van a servir para la prueba. Estoy terminando de hacer el control que tuvieron la semana pasada, así que pronto les voy a subir las fotos al grupo. Sin nada más que agregar, que tengan una buena semana. Nos vemos el miércoles.